de agosto de 1991 en Vineland, Nueva Jersey. Su padre también jugó béisbol en la Universidad de Delaware y fue seleccionado en la quinta ronda como segunda base por los Minnesota Twins. Mike fue seguidor de los Phillies de Filadelfia y se inició en el béisbol en el Cal Ripken Baseball, división de la liga Babe Ruth. Llevaba el dorsal número 2 en honor a su héroe infantil, el jugador de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter. Al llegar a preparatoria, Trout empezó a destacar sobre sus compañeros. Practicó béisbol, básquetbol y fútbol americano como quarterback y safety, mostrando su versatilidad atlética. En sus primeros años jugó todos los deportes según la temporada, pero más adelante se centró en el béisbol, donde realmente brilló y no solo fue bueno, fue histórico a nivel preparatoria. En su último año batió 18 cuadrangulares, lo que estableció un récord estatal en el High School de Nueva Jersey. Como pitcher lanzó un juego sin hit ni carrera con 18 ponches y tuvo una excelente producción ofensiva bateando .531, generando atención nacional. También fue nombrado All-American en béisbol en su último año, una distinción para los mejores jugadores de preparatoria del país. Además, su antiguo campo de béisbol en la escuela fue remodelado con su ayuda y llamado Mike Trout Field en su honor. Trout llegó al draft de 2009 como un talento enorme, pero con una gran duda encima, su procedencia. Jugaba en Millville, Nueva Jersey, una zona fría y poco visible para los scouts de béisbol. No venía de Florida, Texas o California, así que muchos equipos se preguntaban si su dominio era real o solo producto de competir contra rivales de menor nivel. Aún así, los números eran imposibles de ignorar. Pero había otro tema, una lesión en la muñeca que sufrió antes del draft. No parecía grave, pero fue suficiente para asustar a varios equipos que necesitaban picks seguros. Equipos como los Yankees, que tenían el pick 29, estaban interesados en Trout, pero dudaban de pagarle el bono que pedía. Y ahí es donde entran los Angels. Los Angels habían hecho algo clave, lo siguieron más que nadie. Mandaron scouts a verlo una y otra vez, incluso cuando estaba lesionado. No solo evaluaron estadísticas, evaluaron su ética de trabajo, su físico, su mentalidad y su crecimiento proyectado. Para ellos, Trout no era una apuesta, era una joya escondida. Y con la selección número 25, los Angels toman a Mike Trout. En ese momento, la noticia pasó casi desapercibida. No fue el pick más comentado, no fue portada nacional, no fue considerado un robo inmediato. Pero en silencio, los Angels acababan de draftear a uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol. Un talento que cayó no por falta de habilidad, sino por prejuicios, lesiones menores y exceso de dudas. Mike entra al sistema de ligas menores de los Angels con una ventaja clara. Desde el primer día el talento se notaba. En 2009 apenas juega unos partidos en la Arizona League, lo justo para mostrar que el bat era real y que el atleticismo estaba por encima del promedio. En 2010 llega su primer reto serio en clase A. Y ahí Trout explota. Batea por encima de .340, roba bases, juega un jardín central enorme y empieza a llamar la atención no por los home runs, sino por hacer todo bien. No era solo un bateador, era un jugador completo. Tan completo que a mitad de temporada los Angels lo suben de nivel sin pensarlo demasiado. Ese mismo año termina en clase A avanzada y su nombre empieza a aparecer en la lista de prospectos, aún todavía lejos del top absoluto. No era el típico prospecto inflado por poder, sino uno que ganaba partidos con consistencia. Cada juego parecía una confirmación de que el talento visto en high school no había sido casualidad. En 2011 la historia se acelera. Trout inicia en AA con apenas 19 años, enfrentando pitchers mucho más experimentados y aún así responde. Batea sólido, corre agresivo, defiende como veterano. Los Angels deciden subirlo a AAA y ahí ocurre algo clave. Trout deja de verse como promesa y empieza a verse como un jugador de grandes ligas. Su paso por AAA es breve pero contundente. Produce ofensivamente, roba bases y demuestra una madurez que no es normal para su edad. Tanto que en julio de 2011 recibe el llamado a grandes ligas. Y el debut no es el cuento perfecto. Le cuesta, se poncha, se nota la falta de experiencia. Los Angels lo regresan a AAA y muchos piensan que todavía no está listo. Pero ese regreso es el punto de quiebre. En AAA Trout ajusta, domina completamente el nivel y se convierte en el mejor jugador de las ligas menores. No hay dudas, no hay discusión. Cuando vuelve a subir en 2012 ya no regresa como promesa, regresa como fenómeno. En menos de 3 años, Mike Trout pasa de ser un pick cuestionado a convertirse en el prospecto número 1 del béisbol. Las menores no lo frenan, lo pulen. Y sin saberlo, los Angels tenían en casa a su futura superestrella. La temporada 2012 de Mike Trout no es una temporada buena de novato. Es una de las mejores temporadas que haya tenido un jugador, punto. Y lo más impresionante es que empieza tarde. Trout arranca el año en AAA y no es llamado a grandes ligas hasta finales de abril. Aún así, lo que hace después parece irreal.
Desde el momento en que llega, cambia por completo a los Angels. Trout batea para promedio, se envasa constanteconstantemente, corre como nadie y cubre el jardín central como si tuviera todo el estadio para él. No juega como novato, juega como superestrella. Al final del año batea para .326 con un OVP de 3.99 y un slugging de .564. No solo conecta hits importantes. Termina la temporada con 30 cuadrangulares, 83 producidas y lidera toda la Liga Americana con 129 carreras anotadas. Pero donde realmente rompe el juego es en las bases. Roba 49 y solo lo atrapan 5 veces. Cada sencillo suyo se siente como un doble, cada boleto como una amenaza inmediata. Defensivamente, Trout es igual de dominante. Juega un jardín central élite. Salva carreras con el guante y con el brazo. No es exageración, estadísticamente es uno de los mejores defensores de la liga ese año. Todo suma, todo impacta. Cuando miras el valor total, los números son absurdos. Trout termina 2012 con aproximadamente 10.5 de WAR según Baseball Reference. Es un número reservado para temporadas históricas, no para novatos. Para ponerlo en contexto, la mayoría de las estrellas nunca llegan a tener una temporada así en toda su carrera. Y aún con todo esto, Mike Trout no gana el MVP. Termina segundo en la votación detrás de Miguel Cabrera y su triple corona, una decisión que hasta hoy sigue siendo debatida. Pero más allá del premio, Trout no era una promesa cumplida, era el nuevo estándar. En un solo año pasó de joven talento a la cara del béisbol. Y Mike Trout en 2013 decide no solo confirmarlo, sino refinarlo. Ya no llega como promesa, llega como la figura a seguir. Todos los pitchers saben quién es, todos los equipos lo planean y aún así no pueden detenerlo. En 2013, Trout juega 157 partidos y se convierte en el jugador ofensivo más completo de la Liga Americana. Batea para .323, con un OVP brutal de 432 y un slugging de 555, para un OPS de .988. Es decir, no solo pega hits, se envasa como nadie y castiga cualquier error. Lidera toda la Liga Americana en boletos con 110, una señal clara de respeto y de miedo. En poder se mantiene constante, conecta 27 cuadrangulares, impulsa 97 carreras y anota 109. No necesita pegar 40 para dominar un juego. Trout gana partidos con paciencia, con contacto y con inteligencia. Cada turno al bate es una guerra que normalmente él termina ganando. En las bases sigue siendo una amenaza total. Se roba 33 y solo lo atrapan 7 veces. No corre por correr, corre cuando debe hacerlo. Defensivamente, Trout sigue siendo élite, controla el jardín central, cubre huecos imposibles y vuelve a ser uno de los mejores defensores en su posición. Gana nuevamente el Guante de Oro y el Silver Slugger, confirmando que no es solo un bateador, es un jugador completo en todos los sentidos. Termina la temporada con alrededor de 9.2 de WAR en Baseball Reference y cerca de 9.6 en Fangraphs. Son números de MVP indiscutible, pero la historia se repite. Por segundo año consecutivo termina segundo en la votación, otra vez detrás de Miguel Cabrera. La diferencia es que ahora ya no hay debate sobre si Trout es una estrella. En 2013 queda claro que es el mejor jugador integral del béisbol. El problema es que el béisbol todavía no está listo para premiar esto. Mientras los Angels se quedan fuera de playoff, Trout consolida algo más grande, su dominio. No fue un golpe de suerte, fue el inicio de una era. Para 2014, Mike Trout ya no está compitiendo por respeto ni por validación, está compitiendo contra la historia. En su cuarto año en Grandes Ligas alcanza una versión todavía más completa, más fuerte y más dominante, y esta vez no deja espacio para dudas. Batea para .287, pero los números avanzados cuentan la historia real. Lidera toda la Liga Americana en un OVP de .377. Y un slugging de .561. Conecta 36 cuadrangulares, impulsa 111 carreras y anota 115. Ya no es solo velocidad y contacto, ahora también es poder puro. Se convierte en el motor absoluto de la ofensiva de los Angels. En las bases baja el volumen, pero no la inteligencia. Se roba 16 bases y es atrapado apenas 2 veces. Ya no necesita correr tanto, porque ahora castiga con el bat. Defensivamente sigue siendo sólido en el jardín central, aunque su valor empieza a inclinarse más hacia el bat. Señal de un jugador que sabe cómo evolucionar. El resultado individual es incuestionable. Trout termina la temporada con más de 7.5 de WAR y esta vez sí gana su MVP. No por narrativa, no por simpatía, sino porque fue el mejor jugador del béisbol sin discusión. Y por primera vez en su carrera, Trout juega playoff. Los Angels ganan la división oeste con el mejor récord de la Liga Americana, pero la historia dura poco. En la serie divisional son barridos por los Royals en 3 juegos. Trout conecta solo un hit, un cuadrangular solitario que no sirve de nada. La temporada termina de golpe. Ese detalle parece menor en 2014, pero con el tiempo se vuelve simbólico.
Mike Trout alcanza la cima individual, pero el éxito colectivo dura apenas una semana. Lo que parecía el inicio de una era ganadora termina siendo irónicamente el único viaje de Trout a los playoffs con los Angels en toda la década. A partir de aquí, la historia empieza a cambiar. Año tras año, Trout seguirá siendo el mejor jugador del planeta, pero los Angels poco a poco empezarán a quedarse fuera cuando realmente importa. En 2015, Mike Trout ya es oficialmente el rostro del béisbol. Ya no hay discusión, no hay sorpresa. Está en su prime absoluto. El problema es que por primera vez su excelencia empieza a sentirse solitaria. Trout juega 159 partidos y vuelve a tener una temporada élite. Batea .299 con un OVP de .402 y un slugging de 590. Conecta 41 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera hasta ese momento. Impulsa 90 carreras y anota 104. Es poder, paciencia y consistencia. En las bases aporta lo justo, 11 robos y solo lo atrapan una vez. Defensivamente sigue siendo confiable en el jardín central y continúa sumando valor con el guante. A nivel individual, Trout vuelve a estar en la conversación más alta. Termina la temporada con alrededor de 9.3 de WAR y finaliza segundo en la votación al MVP, esta vez detrás de Josh Donaldson. Otra temporada histórica, otro premio que se le escapa. Los Angels terminan con marca perdedora y se quedan fuera de playoff. El mejor jugador del béisbol queda fuera cuando el calendario dice octubre. Para 2016 lo de Mike Trout ya entra en otra categoría absurda. No está compitiendo contra jugadores, está compitiendo contra definiciones históricas de grandeza. Y aún así su impacto vuelve a sentirse limitado por algo que no puede controlar. Juega 159 partidos y firma estadísticamente la mejor temporada de toda su carrera. Batea .315 con un OVP descomunal de .441 y un slugging de .550 para un OPS de .991. Lidera toda la liga americana en envasarse. Recibe 123 boletos y solo se poncha 137 veces. Conecta 29 cuadrangulares, impulsa 100 carreras y anota 123. No necesita romper récords de poder porque domina el juego desde la disciplina y la consistencia. En las bases aporta 11 robos y defensivamente sigue siendo sólido en el jardín central. Cuando ves el valor total, los números son históricos. Termina con más de 10 de WAR, tanto en Baseball Reference como en Fangraphs. Es una temporada que en cualquier otra era se recordaría como legendaria y esta vez gana el MVP de la Liga Americana de forma unánime. No hay debate, no hay narrativa alternativa, es simplemente el mejor jugador de béisbol. Pero el contraste es brutal. Los Angels terminan con récord perdedor y fuera de playoff otra vez. El mejor jugador del mundo recibe su premio individual mientras su equipo ya está pensando en el siguiente año. Cada año es el mismo patrón. Premios, WAR, dominio absoluto y el calendario termina demasiado pronto. Para 2017 la historia toma un giro inesperado. Por primera vez en su carrera no es el rendimiento lo que lo frena. Es su propio cuerpo y aún así incluso en un año incompleto sigue pareciendo irreal. Trout inicia la temporada como siempre, dominando. En apenas los primeros juegos deja claro que sigue siendo el mejor jugador de béisbol, pero en mayo llega el golpe duro. Sufre una lesión en el pulgar izquierdo que requiere cirugía. De pronto el jugador más constante de la liga desaparece del line-up por casi 2 meses. Cuando regresa lo hace sin ritmo, sin continuidad y aún así produce. Solo juega 114 partidos, una cifra bajísima para sus estándares, pero los números siguen siendo élite. Batea .306 con un OVP de .442, conecta 33 home runs y 72 carreras impulsadas. En proporción es una de las temporadas más dominantes de su carrera. En el plano individual, Trout vuelve a aparecer en las listas más altas. A pesar de perderse más de 40 juegos, termina el año con más de 6 de WAR. Eso, en un año lesionado dice todo. Cualquier otro jugador firmaría su mejor temporada con números así. Pero colectivamente el daño estaba hecho. Los Angels no logran sostenerse sin él. Y cuando regresa ya es demasiado tarde. El equipo queda fuera de playoff una vez más. Ya no es sorpresa, ya no hay frustración inicial, es resignación. Para 2018 la historia de Mike Trout entra en una etapa extraña. No baja su nivel, no pierde impacto, pero el contexto empieza a opacarlo. Este es el año que aparece Shohei Ohtani, el fenómeno global, y por primera vez Trout comparte protagonismo. Aún así, cuando está sano sigue siendo el mejor jugador de béisbol. La temporada de Trout vuelve a estar marcada por las lesiones. Problemas en la muñeca derecha lo limitan durante el año y eventualmente requiere cirugía. Solo juega 140 partidos, algo que ya empieza a sentirse como una tendencia, pero incluso con tiempo perdido sus números siguen siendo irreales. Batea .312 con un OVP descomunal de .460 y un OPS de 1.088, el mejor de toda la liga americana. Conecta 39 cuadrangulares, impulsa 79 carreras y anota 101. Recibe 122 boletos y lidera la liga en envasarse. No persigue picheos, no se desespera, controla cada turno al bat.
Defensivamente ya no es el Trout que volaba por todo el jardín como en 2012, pero sigue siendo sólido y confiable. Mientras tanto, Ohtani sacude el béisbol, home runs gigantescos, rectas de más de 100 millas, atención mundial. Gana el premio novato del año y por un momento parece que los Angels por fin tienen una dupla capaz de cambiar la historia. Pero la realidad vuelve a imponerse. A pesar de tener al mejor jugador del planeta y al novato más impactante de la década, los Angels se quedan fuera de playoff otra vez. En lo individual, Trout termina segundo en la votación MVP, detrás de Mookie Betts, a pesar de haber sido estadísticamente más dominante en varios rubros. Ya no es la primera vez que ocurre, y empieza a sentirse normal. Para este punto la narrativa ya está muy pesada. Trout sigue jugando a nivel histórico, sigue acumulando WAR, OPS y temporadas que otros jugadores jamás tendrán, pero el resultado colectivo no cambia, con Ohtani, sin Ohtani, sano o lesionado, los Angels siguen fuera cuando más importa. Y antes de que la temporada de 2019 realmente arranque, ocurre algo histórico. Mike Trout firma una extensión de contrato con los Angels por 12 años y $426.5 millones. El contrato más grande en la historia del deporte norteamericano en ese momento. No prueba la agencia libre, no escucha ofertas, decide quedarse. Es una declaración total de lealtad a la franquicia que lo drafteó. El mensaje es claro, los Angels creen que pueden construir alrededor del mejor jugador del mundo y Trout cree que puede ganar ahí. El problema es que el contrato asegura el futuro, pero no cambia el presente. En el campo, Trout muestra una versión distinta de sí mismo, menos robos de base, menos exhibición defensiva y más poder, mucho más poder. En 2019 conecta 45 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera. No es un ajuste menor, es una transformación completa de su perfil ofensivo. Termina el año bateando .291 con un OVP de .438 y slugging de 645. Lidera la Liga Americana en OVP, slugging, OPS y OPS+. Recibe 110 boletos y vuelve a dominar la zona de strike como nadie. Defensivamente ya no es el Trout explosivo de sus primeros años, pero sigue siendo competente. Su enfoque ahora es durar, no deslumbrar. Juega 134 partidos, porque otra vez las lesiones aparecen y lo sacan del line-up en momentos importantes. A nivel individual no hay discusión. Gana su tercer MVP de la Liga Americana, casi 8.5 de WAR en poco más de 130 partidos. Una locura estadística. Pero el contraste vuelve a ser brutal. Mike Trout levanta otro MVP y firma el contrato más grande de la historia y los Angels terminan lejos de la pelea para los playoffs. Aquí la narrativa cambia de peso. Ya no solo es el mejor jugador atrapado en un mal momento, ahora es el jugador mejor pagado de la historia, en un equipo que no compite. El compromiso está firmado en papel, la grandeza está en el campo, pero el resultado colectivo sigue siendo el mismo. Para 2019 la pregunta deja de ser si Trout es leal, talentoso o histórico. Eso ya está resuelto. La verdadera pregunta es si esa lealtad alguna vez será recompensada cuando el calendario marque octubre. De 2020 a 2022 la carrera de Mike Trout entra en una etapa que nadie esperaba ver tan pronto. No por falta de talento, sino por una combinación constante de lesiones, temporadas cortadas y un equipo que se desmorona alrededor suyo. Son años que se sienten perdidos. El 2020 ya nace torcido, es una temporada recortada a 60 juegos y Trout nunca logra ritmo. Aún así produce, porcentaje de .281, slugging de .603, con 17 home runs en apenas 53 partidos, pero por primera vez ni siquiera entra fuerte en la conversación por el MVP. Los Angels terminan últimos en su división y otra vez no hay playoff. En 2021 la situación empeora. Trout arranca la temporada a gran nivel, pero en mayo sufre una lesión en la pantorrilla derecha. Lo que parecía algo menor se convierte en una pesadilla. Solo juega 36 partidos en todo el año. Cuando está en el campo sigue siendo Trout. Batea para .333 con OPS encima de 1.90 y 8 cuadrangulares, pero es irrelevante. No está disponible. Los Angels se caen por completo y los playoffs siguen sin pasar por Anaheim. Para 2022 la esperanza es el regreso total de Trout y un equipo armado para competir junto a Shohei Ohtani. Pero la realidad vuelve a golpear. Trout juega más partidos, 119, pero ya no es el mismo. Las lesiones siguen apareciendo y la consistencia se pierde. Termina con 40 cuadrangulares, un número impresionante en el papel, pero batea para un .283 con un OVP de .369. Hay poder. Sí, pero ya no hay dominio constante. Ese año los Angels protagonizan una de las peores rachas de su historia, perdiendo 14 juegos consecutivos. Ni Trout ni Ohtani pueden detener esta caída. El equipo vuelve a quedar fuera de playoff de manera contundente. No hay pelea, no hay ilusión. Estos 3 años resumen el problema central. Cuando Trout juega poco, el equipo se hunde. Cuando Trout juega bien, el equipo igual se hunde. Ni el contrato histórico, ni la presencia de Ohtani, ni el talento generacional cambian el resultado.
Mike pasa de ser la garantía absoluta del béisbol a convertirse en una incógnita constante por salud. No deja de ser grande, pero ya no puede cargar con todo. Y mientras su carrera entra en una etapa de desgaste, los Angels siguen sin aparecer en octubre. El siguiente año arranca con un momento especial fuera de la MLB. Mike Trout es nombrado capitán del Team USA para el Clásico Mundial de Béisbol. Por primera vez en su carrera juega partidos de eliminación directa con un escenario global. Lidera al equipo hasta la final y vive algo que rara vez había experimentado. Presión real por ganar un campeonato. El clásico termina con una imagen que se vuelve icónica. Noveno inning, 2 outs, cuenta llena. Shohei Ohtani contra Mike Trout. Compañeros de equipo, amigos, las dos caras del béisbol moderno. Ohtani poncha a Trout para ganar el torneo con Japón. Es un momento histórico y cruel. Trout se queda a una carrera de la gloria. Cuando arranca la temporada regular, la narrativa no mejora. Inicia bien, pero las lesiones regresan. Y en julio sufre una fractura en el hueso ganchoso de la muñeca izquierda. La misma lesión que ya lo había afectado años anteriores. Se pierde más de un mes y otra vez la continuidad desaparece. En total, Trout solo juega 82 partidos. Produce cuando está en el campo, conecta 18 cuadrangulares y batea para .263. Son números buenos, pero muy lejos de su estándar histórico. Ya no domina la liga. Apenas logra mantenerse disponible. Mientras tanto, los Angels toman decisiones desesperadas. Intentan competir, retienen a Ohtani, hacen movimientos de corto plazo y todo sale mal. El equipo se desploma en la segunda mitad y queda completamente fuera de playoff. Otra vez. Para Trout, 2023 es un recordatorio duro. Incluso cuando el béisbol le da un escenario mundial como el clásico, el final vuelve a ser amargo. En MLB, su cuerpo ya no le permite sostener temporadas completas y el proyecto colectivo ya no existe. Se convierte cada vez más en el símbolo de lo que pudo ser y nunca fue en Anaheim. Ohtani se va, y para 2024 la historia de Mike Trout entra en una fase que durante años parecía imposible. Ya no es el mejor jugador del béisbol intentando cargar a un mal equipo. Ahora es una superestrella histórica intentando simplemente mantenerse en el campo. Las lesiones ya no son accidentes aislados, son parte del día a día. Problemas constantes en la espalda, la muñeca y las piernas obligan a los Angels a tomar una decisión clave: reducir al mínimo su desgaste defensivo. Trout deja de ser el jardinero central que definió una era y empieza a jugar cada vez más como bateador designado. El cambio es simbólico. Trout ya no cubre el outfield, ya no salva carreras con el guante. Su rol se reduce solo a batear. Y ni siquiera eso logra sostener como antes. Juega pocos partidos, sale y entra del line-up. Nunca encuentra ritmo. Ya no domina, ya no impone miedo como antes. Y mientras Trout lucha contra su propio cuerpo, el equipo se hunde. Los Angels viven otra temporada perdida, sin dirección, sin proyecto y sin playoff. En 2025 la caída es todavía más evidente. Trout ya es prácticamente un bateador designado a tiempo completo. Los días en el jardín quedaron atrás. Cada vez que juega hay dudas sobre su salud. Cada ausencia parece más larga que la anterior. El impacto ya no cambia temporadas. Puede conectar algún home run, tener rachas cortas, recordar por momentos quién fue, pero ya no sostiene meses completos de grandeza. El WAR cae, la presencia disminuye y el contrato histórico empieza a verse como una carga imposible de justificar en el campo. El equipo otra vez es irrelevante. Sin Ohtani, sin rumbo y sin profundidad. Los Angels tocan fondo. Y no hay pelea por el comodín, no hay narrativa optimista, no hay futuro claro. Trout, el símbolo máximo de la franquicia durante más de una década, queda atrapado en medio del colapso. Aquí la historia se rompe del todo. El jugador que redefinió la excelencia moderna termina relegado a bateador designado, limitado por lesiones y rodeado de derrotas. Pasa de ser el mejor jugador de su generación a ser el recordatorio más cruel de béisbol. El talento no garantiza finales felices. Su caída no es por falta de trabajo ni de grandeza, es por desgaste, por contexto y por años desperdiciados. Al final, la historia de Mike Trout no es la de un jugador que falló, es la de un jugador al que el béisbol le falló. Hizo todo lo que estaba en sus manos. Fue consistente, fue dominante, fue saludable durante años, firmó lealtad, ganó premios y redefinió lo que significa ser un jugador completo. No hubo ego, no hubo escándalos, no hubo excusas. El problema nunca fue Trout, fue el contexto. Un sistema que no supo construir alrededor del mejor talento de su generación. Un deporte que sigue premiando narrativas colectivas sobre impacto individual. Una franquicia que desperdició más de una década de grandeza irrepetible. Mientras otros jugadores medianos vivieron octubre una y otra vez, Mike Trout, el mejor de todos, lo vio desde casa. No porque no estuviera a la altura, sino porque el béisbol es cruel, injusto y muchas veces ilógico. En este juego, el talento no siempre encuentra su escenario. Mike Trout hizo lo que se supone que hace una leyenda. El béisbol, en cambio, no hizo su parte.
No le dio finales, no le dio series, no le dio el lugar donde se construyen los mitos eternos. Y por eso, cuando se hable de su carrera, no debería preguntarse qué le faltó a Trout. La pregunta correcta es otra. ¿Cómo permitió el béisbol que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos nunca tuviera la oportunidad real de ganar cuando más importa? Porque si algo dejó claro su historia es esto: Mike Trout no le falló al béisbol. El béisbol le falló a Mike Trout.